Está acabando de configurar. Listo, muchachos. ¿Ya? ¿Ya estás en Ya. vivo? Ya, dale. Vale. Pues hola a todos. Gracias por estar aquí otra vez en el Seminario Estudiantil de Altas Energías y Gravitación, ahora en línea. Y hoy vamos a tener a nuestro compañero Hansel Gordillo. Él nos va a presentar inflación, contagiosas y gravedad modificada. Pues ya saben que podemos preguntar en medio, podemos alzar la mano. Creo que aquí en Zoom se puede alzar la mano y Hansel creo que no se molestará por contestarle sus preguntas. No, adelante con las preguntas. Muchas gracias por la Vale. invitación. Yo soy Hansel, estudié la licenciatura en la Facultad de Ciencias y hice mi tesis con el nombre de Cosmología de Extensiones de la Relatividad General, a cargo del doctor Saúl Noé Ramos. Entonces, lo que les voy a platicar hoy es un poco acerca de inflación, en particular de dos modelos inflacionarios que podemos tomarlos como modificaciones de la relatividad general. Entonces, primero voy a partir un poco de la motivación de por qué se buscan modelos inflacionarios. La inflación es una expansión temprana del universo que nos permite explicar la homogeneidad y isotropía que observamos actualmente en el universo. Es lo que se conoce como el principio cosmológico. A grandes escalas, el universo se ve muy homogéneo y muy isotrópico, pero también lo observamos que es aproximadamente plano. Entonces, esto no es muy consistente pues, con lo que observamos, con lo que tenemos de la relatividad especial, porque tenemos un límite para que puedan interactuar las partículas, que es la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo es posible que todo el universo, que es demasiado extenso, podríamos tomarlo como infinito, pueda ser muy homogéneo, muy isotrópico? Entonces, una manera de resolverlo es con pues, la teoría del Big Bang, que en un principio el universo estaba en equilibrio termodinámico, bastante comprimido, y entonces después ocurrió la inflación y por eso podemos observar el universo bastante grande actualmente. Entonces, la inflación nos va a permitir, es esta expansión acelerada temprana que nos va a permitir explicar la homogeneidad y la isotropía, la planitud y también las inhomogeneidades que se observan a menor escala en el universo. Estas observaciones que hacemos no solamente son de las galaxias y los cúmulos de galaxias, sino también de la fotografía del universo temprano que tenemos, que es la radiación cósmica de fondo de microondas, que es esta que les pongo aquí, que a que tiene aproximadamente una temperatura de 2.76 grados Kelvin y que tiene una variación muy pequeña, que son esas que les muestro ahí, de alrededor de orden de microkelvin. Y estas, en un principio, como les muestro esta fotografía, provocó que hubiera ciertas fluctuaciones en el universo que después dieron lugar a las galaxias. Bueno, la inflación no solamente nos permite explicar la homogeneidad y isotropía que tenemos actualmente en el universo a grandes escalas, sino también estas pequeñas, si tomamos como fluctuaciones cuánticas del principio del universo, estas fluctuaciones nos permiten explicar ahora las pequeñas inhomogeneidades que observamos. Entonces, en mi tesis estudiamos dos modelos inflacionarios partiendo de modificaciones de la relatividad general. Por un lado, tenemos las modificaciones que vienen de dinámica de campos y por otro lado, una modificación geométrica. Entonces, estas modificaciones en un principio no vienen precisamente para explicar la inflación, pero vienen para intentar evitar estos términos oscuros que aparecen actualmente en el universo, que es la materia oscura y la energía oscura. Podríamos pensar que la relatividad general no es una teoría completa que nos permite explicar estos fenómenos,
y que pueda hasta cierto término estar bien, pero no sea una teoría completa. Entonces, yo no voy a meterme a explicar acerca de materia oscura y energía oscura, pero acerca de la inflación y de que estos modelos puedan servir para explicar la inflación del universo. Entonces, lo primero es algunos conceptos que nos servirán para esta plática. Lo primero es que el modelo que mejor modela el universo actual, su isotropía y su homogeneidad, pues es mediante la métrica de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker, que tiene esta forma particular, que tiene un factor de escala que nos permite ver de qué manera evoluciona. Ahora sabemos que se expande el universo, y es este factor a cuadrada, o A, más bien, el factor de escala que nos permite ver ese crecimiento o esa compresión. Actualmente sabemos que el universo se está expandiendo. Entonces, a partir de aquí podemos obtener las ecuaciones de campo de Einstein, que nos llevan a las ecuaciones de Friedman que ya conocemos, y la ecuación de continuidad, que es la última, la 12, que planteo por aquí. Entonces, ahora les voy a decir un poco cuál es el modelo más sencillo de inflación, que es mediante un campo escalar estándar. Este campo se agrega lo tomamos como una modificación como un término que se conoce como inflatón, que domina el universo temprano, que es el que nos lleva a la inflación. Y ocurrirá inflación siempre y cuando el potencial cumpla las condiciones que se muestran aquí de los parámetros del low roll. Entonces, cuando estos parámetros son menor que 1, tenemos inflación. Esto es una aproximación que nos permite tratar más fácilmente con las ecuaciones de Friedman, pero no necesariamente la inflación significa slow roll, pero si hay slow roll, tenemos inflación. Entonces, esto nos abre para una variedad de modelos diferentes dependiendo del potencial, y siempre que se cumpla esto podemos decir que tenemos slow roll y por lo tanto tendremos inflación. Ahora, una cantidad también importante es el número de e-falls, que es el número de veces que crece el factor de escala exponencialmente desde el principio de la inflación. Este número debe de ser aproximadamente alrededor del número 60 para que pueda explicarse la planitud que observamos hoy en día. Bueno, y aquí les muestro un potencial, cómo se ve un potencial inflacionario. Vemos que si se puede observar aquí de los parámetros de low roll, que las derivadas son deben de ser pequeñas, la primera y la segunda, y por lo tanto debe de ser una aproximación bueno, que se ve algo plano el potencial, y una vez que esto comienza a cambiar en gran medida, entonces termina la inflación. La inflación terminará cuando cuando uno de estos dos parámetros del low roll alcanza un valor cercano a 1. Entonces, bueno, para englobar las fluctuaciones que se observan que existen al principio del universo, necesitamos tener fluctuaciones del campo y tenemos fluctuaciones del campo y fluctuaciones de la métrica. La cantidad que engloba estas dos fluctuaciones en sus términos escalares es la perturbación de curvatura arcomóvil. Entonces, al principio tenemos fluctuaciones en el campo, fluctuaciones en la materia, que producen fluctuaciones en la métrica, y luego esas fluctuaciones en la métrica también van a producir fluctuaciones en la materia. Entonces, la manera de englobar estas fluctuaciones, tanto de la métrica como del campo escalar, es mediante la perturbación de curvatura, al menos en los términos escalares. A partir de aquí podemos obtener el espectro de potencias, y a partir de ahí también lo que definimos como el índice espectral escalar, que esta es la cantidad que nos va a permitir hacer esa conexión con las observaciones que se realizan a las anisotropías del satélite Planck, bueno, en el caso de las mediciones de la radiación cósmica de microondas. Entonces,
los resultados que se obtienen de ahí podemos comparar con los modelos inflacionarios que tenemos. Entonces, también tendremos perturbaciones tensoriales que darán lugar a ondas gravitacionales primigenias, y estas también podemos obtener su espectro de potencias y su índice espectral tensorial. También podemos definir el cociente de tensor escalar o el cociente de perturbaciones tensoriales sobre las perturbaciones escalares, que también será posible medir. Los únicos que ha sido posible medir hasta ahora son el índice espectral escalar y el cociente de tensor escalar. El índice espectral tensorial no ha sido posible medir todavía porque tendríamos que tener una medición de las ondas gravitacionales primigenias y estas serían demasiado débiles como para poder detectarlas. Entonces, el primer modelo del que les voy a platicar para poder realizar que ocurra la inflación es la inflación taquiónica. Estos modelos vienen de teoría de cuerdas. No soy para nada un experto en teoría de cuerdas, pero como yo lo entiendo es que las cuerdas, al menos las abiertas, tienen lo que se conoce como branas, que son como estos bordes que tienen las cuerdas, y hay algunos de estas branas que son inestables y que su decaimiento puede ser modelado como un campo taquiónico. Estos campos tienen una masa cuadrada negativa y como veremos más adelante pueden llevar a inflación. El potencial que debe tener aquí en este lagrangiano debe tener un mínimo en el infinito. Esto les voy a platicar un poco de por qué lleva a ciertos problemas con este modelo. Y no es un campo escalar estándar, pero igual lo trataremos y veremos cómo podemos calcular la masa de este campo para comprobar que efectivamente se trata de un campo taquiónico. Entonces, el modelo, la métrica más sencilla, pues es la métrica de Minkowski. Es un primer acercamiento que podemos hacer para ver la dinámica de este campo. Entonces, es una ecuación de movimiento sencilla, no hay un término de fricción como lo aparece en las ecuaciones de Friedman normalmente, pero observamos que si obtenemos la densidad de energía y la presión, vemos que se trata de un fluido con una densidad de energía positiva y una presión negativa, lo cual significa que puede llegar a servirnos para inflación porque son los fluidos que cumplen esto y producen una expansión acelerada del universo. Entonces, la ecuación de estado pues implica efectivamente que se trata de una omega que es negativa. Entonces, ahora ya metiendo el modelo que realmente nos interesa, que es mediante la métrica de Friedman, la métrica de Robertson-Walker, podemos obtener las ecuaciones de Friedman y también la ecuación de continuidad. Como se puede observar aquí, tenemos algunas cosas que nos pueden decir que efectivamente se va a cumplir la inflación, que es este término que aparece en la ecuación de Friedman de a dos puntos entre a y esta 1 menos 3 medios de t punto cuadrado. Eso significa que para t punto cuadrado de valores menores que 2/3 tendremos inflación, porque a dos puntos entre a será mayor que 0. Entonces, ahora un pequeño paréntesis con respecto a este modelo es comprobar que efectivamente se trata de un campo taquiónico. Entonces, aquí nos apoyamos con este artículo de Gabriel Germán que permite redefinir este campo que tiene una manera extraña en un campo que se vea más estándar como lo conocemos normalmente. Entonces, bajo esta redefinición podemos obtener el lagrangiano de la forma estándar mediante un potencial que tiene esta forma, y podemos calcular la masa cuadrada del taquión si obtenemos la segunda derivada de la potencial respecto al campo. Entonces, esta masa tiene esta forma que se observa aquí, esta que tiene aquí, y
será negativa siempre y cuando cumpla la condición de que la segunda derivada del potencial original sobre el potencial pues sea menor que este término que aparece aquí. Entonces, un potencial podríamos decir que sea taquiónico siempre y cuando cumpla esta condición que tenemos aquí. También es posible obtener los términos de low roll. En este caso definimos unos que no son los usuales, pero se conocen como parámetros de flujo del horizonte. Estos parámetros nos permiten obtener de manera más sencilla estos parámetros que nos llevan a inflación, sin tener que meternos directamente con el lagrangiano. Únicamente necesitamos del potencial. Entonces, esto es para cualquier lagrangiano sin necesidad de que sea un campo estándar. Entonces, obtenemos estos parámetros de flujo del horizonte y tendremos inflación del low roll siempre y cuando que epsilon 1 y epsilon 2 cumplan que sean menor que 1. También podemos obtener el número de IFOLs y que tienen esta forma de aquí que les muestro en la ecuación 29. Entonces, también necesitamos poder describir las perturbaciones para este campo y definimos de manera análoga a la que lo hicimos con el campo, con el inflatón. Lo hacemos aquí con la perturbación de curvatura para el caso del campo taquiónico. Entonces, también podemos obtener los espectros de potencias que tienen esta forma bastante complicada, pero al final de cuentas, con una aproximación a primer orden, podemos obtener los índices espectrales y el tensor y el cociente tensor a escalar. Entonces, ahora les platicaré un poco de cuál es el procedimiento que se realiza para comprobar cómo un modelo inflacionario es consistente con las observaciones que se realizan, por ejemplo, del satélite Planck. Bueno, tenemos un potencial, lo que debemos Perdón, hacer... Hansel, una pregunta Sí. rapidísima. Ajá, sí, dime. ¿Valdrá la pena comparar estas perturbaciones que encuentras al orden mayores, a orden mayor del que tomas tu aproximación, con el espectro que mide Planck? Yo creo Okay. que no he realizado los cálculos, pero yo creo que no es mucha la diferencia que observamos, porque como veremos un poquito más adelante, estos términos son grandes de por sí, entonces no creo que afecte demasiado con los resultados que observaremos. Ah, vale. Gracias. Entonces, les estaba platicando cuál es el procedimiento que realizamos. Entonces, tenemos un modelo, obtenemos los parámetros de low roll. Lo que hacemos es obtener el momento en que esos parámetros de low roll llegan al valor de 1, que podríamos decir que es el valor de campo al final de la inflación. Entonces, a partir de ahí, obtenemos una expresión para el número de IFOLs y obtenemos dejamos el término del campo al principio de la inflación, el término del valor al final y del número de IFOLs, y a partir de ahí calculamos, considerando que el número de IFOLs debe estar entre un valor de 50 y 70 aproximadamente. Entonces, a partir de ahí calculamos el valor al principio de la inflación y con eso obtenemos los índices espectrales que después comparamos con las observaciones. Entonces, en este caso tenemos este potencial que les muestro aquí, que es uno de los que modelan el potencial taquiónico. Y podemos, a partir de aquí, como les muestro, obtener
los parámetros del overall o parámetros de flujo del horizonte y obtenemos también, considerando que el momento en el que alcanzan el valor de 1, este valor al final de la inflación que se muestra aquí con esta constante que defino de esta manera. Entonces, a partir de aquí se obtiene el número de IFOLs que se muestran de esta manera y dejamos este término de aquí donde aparece el valor al principio de la inflación en términos del número de IFOLs y del valor al final de la inflación. Entonces, aquí no aparece directamente una relación con el final, pero aparece esta constante y el número de IFOLs aquí. Entonces, lo que haremos es evaluar para los espectros para el índice espectral escalar y para el cociente tensor escalar para un número diferente de valores de n. Entonces, en este caso yo he fijado un valor para x1 y hemos obtenido estos valores que se muestran aquí. Como podrán observar, variando el número el número de IFOLs, se observa que se obtienen valores de índice del cociente tensor escalar bastante grandes, que no son tan consistentes con las observaciones actuales del satélite Planck. Estos contornos que se observan aquí son los contornos de probabilidad para el 98%, pero en el caso más grande, y para el 68%, me parece, para los contornos más pequeños. Entonces vemos que apenas si alcanzamos para el 99% de probabilidad en el caso del campo taquiónico. Esto pues podría significar que en un futuro este modelo sería completamente descartado. Pero no es el único problema que tenemos, porque después de la inflación debe de ocurrir un periodo conocido como recalentamiento, en el que el inflatón debe de caer en partícula y antipartícula y después producir fotones y después esa parte dominada por radiación. En este caso nosotros hemos tomado un modelo en el que el mínimo se encuentra en el infinito. Entonces, ¿cómo es posible que luego este taquión decaiga después, mediante un proceso decaiga que ocurra la etapa de radiación después de esta etapa dominada por el taquión? Es algo en lo que se podría trabajar en un futuro. Algo que se ha pensado para esto es que primero ocurra una etapa de inflación dominada por el taquión y después otro tipo de inflación que después nos permita llegar a esa etapa de recalentamiento. Entonces, primero se supondría la etapa de inflación taquiónica, en la que se podría explicar la homogeneidad y la isotropía, y después podría haber otra inflación que nos permita llegar a ese recalentamiento. Entonces, como podrán observar, estos valores son bastante grandes. Les mostraré otro modelo en el que resulta mucho más consistente con las observaciones que realizan del CMB. Y ese es el modelo Starobinsky, que es una teoría del tipo FDR, que es lo que les platicaré ahorita. Entonces, las teorías del tipo de FDR son aquellas en las que en el lagrangiano de la acción de Einstein-Hilbert, en lugar de aparecer el término del escalar de Ricci, aparece una función arbitraria del escalar de Ricci. Entonces, como les mostraré en un momento, mediante una transformación y bajo ciertas condiciones de nuestra función de R, es posible relacionar estas teorías con los modelos de inflación estándar mediante un campo estándar. Entonces, el primer modelo que se pensó de esta manera fue por Starobinsky allá por 1980. Y les digo que una de las motivaciones para estas teorías es los términos oscuros, esos
esa materia oscura y energía oscura que observamos hoy en día en el universo. Entonces, ahorita solamente les platicaré acerca de este modelo inflacionario y como verán, les mostraré más adelante, este sí es bastante consistente con las observaciones. Entonces, las teorías del tipo FDR tienen esta forma en el que la acción de Einstein-Hilbert ya no es una función que depende del escalar de Ricci, sino de una función arbitraria del escalar de Ricci. Esto podemos simplificarlo mediante la ayuda de un campo escalar G que nos permita ya no tener ese FDR, sino una F' de G. Este campo, si nosotros tomamos R igual, si nosotros obtenemos las ecuaciones de campo de esta acción, obtenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, obtenemos que F'B' de G multiplicado por R menos G es igual a 0. Entonces, para que R sea igual a G y nosotros podamos volver a nuestra acción original, necesitamos que la segunda derivada de F con respecto de G, entonces sea diferente de 0. Como veremos más adelante, pues el modelo de Starominsky cumple con esta condición y nos permitirá tratar de manera más sencilla a este modelo. Entonces, ya tenemos una forma más sencilla sin tener que tratar directamente con esta F. Y ahora lo que debemos hacer lo que podemos hacer es encontrar una transformación que nos permite escribirlo de una forma que aparezca un campo escalar y la gravedad como la conocemos normalmente en el otro término de la acción. Entonces, lo que realizamos es una transformación conforme que tiene esta forma y podemos a partir de ahí obtener la transformación que nos lleva a esta acción de la ecuación 45 que les estoy mostrando. Esta acción ahora toda su dinámica decae sobre el potencial que les muestro aquí, que depende, por supuesto, de nuestra F, y también en nuestro campo, que también se debe definir de acuerdo al modelo de FDR que tengamos. Entonces, mediante esta transformación conforme, hemos podido pasar de un modelo de FDR hemos podido pasar de este modelo de FDR a una acción de un campo escalar estándar que nos lleva a la inflación que les mostré al principio de esta plática. Entonces, algo más que debería agregar aquí es que, como se puede ver en esta redefinición, tenemos que, para que este logaritmo sea bien portado, necesitamos que esta F' de G pues sea mayor que 0. Entonces, las dos condiciones que necesitamos para que esta transformación sea válida es que nuestra segunda derivada de la FDR sea diferente de 0 y que la primera derivada pues sea mayor que 0. Si es así, entonces podremos obtener una transformación que nos lleve a este campo escalar estándar. Entonces, el modelo más sencillo que podrías pensar es agregar un término cuadrático a nuestro modelo, a nuestra gravedad original. Entonces, en vez de tener simplemente el escalar de Ricci en la acción, agregamos un término cuadrático también. Entonces, como se puede observar, evidentemente la segunda derivada es diferente de 0 y la primera derivada es mayor que 0, por lo que entonces podemos transformar esa acción original en una acción de un campo escalar estándar, de donde se obtiene el potencial que les muestro aquí. Este se conoce también como el potencial de Starominsky y resulta ser un modelo bastante consistente. En esta imagen les muestro la gráfica de cómo se ve este potencial. También aquí les dibujo de una vez en dónde está más o menos esta phi al final de la inflación. Entonces, el potencial, como se puede ver, está acotado por abajo. Tiene un mínimo en phi igual a 0, que es donde esperaríamos que ocurra donde esperaríamos que este inflatón decaiga luego en radiación y pueda producir
etapa de recalentamiento. Como se puede ver también por aquí, el potencial arriba el potencial después de 2 masas de Planck más o menos, comienza a ser casi constante, lo cual nos indica por ahí que puede ocurrir inflación. Bueno, entonces, trabajando con este potencial, podemos obtener los parámetros de low roll. Tenemos aquí estos que he calculado y que se pueden, podemos obtener el valor de campo al final de la inflación, como ya les dije anteriormente, si los parámetros de los roll los igualamos a 1 y calculamos el valor de campo en ese momento. Entonces, en este caso lo que he hecho es ver quién de estos dos llega primero al valor de 1, considerando que los valores a un tiempo a un tiempo inicial vienen de la derecha hacia la izquierda. Entonces obtengo este valor de aquí para cuando me parece que es epsilon el primero que alcanza el valor igual a 1. Entonces, a partir de aquí, si nosotros obtenemos el número de E-folds, podemos también llegar podemos obtener una expresión para el valor al principio de la inflación y luego poder calcular los índices espectrales. Por aquí aparece esta constante que se ve por aquí, que es la solución para el valor al principio de la inflación, y aparece la función de W de Lambert para resolver la ecuación que involucra el número de hijos. Entonces, a partir de aquí, pues podemos obtener, como les había comentado, los índices espectrales. Y entonces, estos son los resultados comparados con las observaciones hechas por el satélite Planck. Como se puede observar, son bastante más consistentes con lo que se observa del satélite. Esto sería complicado en un futuro cercano descartar este modelo inflacionario porque pues se observa que necesitaríamos tener mucha precisión en el índice, en el cociente tensor escalar. Entonces, hemos obtenido para una variedad de valores de n cercanos a 60, valores bastante consistentes con las observaciones. Entonces, lo que propusimos también en mi tesis es un potencial modificado con respecto al que les mostré hace un momento, en el que aparecen estos dos parámetros A y lambda en el potencial original de Starobinsky. Entonces, este potencial lo que realiza es que estos parámetros lo que me permite es cambiar no solamente la curvatura del potencial, pero también la posición del mínimo. Entonces, esto evidentemente cambia mi masa original del inflatón, lo cambia como lambda cuadrada m cuadrada en vez del que teníamos originalmente. Y también vemos que se modifica la curvatura. Esto nos permitiría que si quisiéramos estudiar este modelo cerca esto nos permitiría que la inflación ocurriera cerca de la escala de Planck, que es el valor de 1 que se ve por aquí, donde ya no conocemos, donde ya no tenemos conocimiento de la física que puede ocurrir ahí. Entonces, esto nos permitiría obtener un modelo en el que la inflación ocurra cerca de el principio de la inflación ocurra cerca de esta escala. Los parámetros del low-roll también los podemos obtener aquí, en donde aparecen, por supuesto, más de estos parámetros que hemos agregado al potencial original. Igual, de la misma manera que hemos hecho en los otros dos modelos, pues obtenemos el valor del campo al final de la inflación, el valor al principio, y
aquí lo que hacemos es también obtener los valores del índice espectral escalar y el cociente tensor escalar, y luego compararlos con las observaciones, y vemos que cuáles de estos valores cuáles de esos valores de lambda y A son consistentes con las observaciones que da el satélite. Entonces, eso es lo que hacemos aquí, lo graficamos de esta manera, y vemos que para los valores negativos de lambda no son para nada, ninguno de los valores de A negativo, perdón, son consistentes con las observaciones del satélite. Entonces, pero si tenemos valores pequeños de lambda, podemos observar que los valores de A pueden tomar valores bastante grandes y todavía ser consistente con las observaciones realizadas. En este caso hemos tomado dos condiciones, uno para restringirnos un poco más, que es tomar el caso en el que el campo siempre es positivo. En este caso, sí. Creo que tienen una pregunta, entonces. Sí, Sí, yo Saúl. en la diapositiva anterior habías puesto que el valor de campo al principio de la inflación, ¿no? ¿Esto más o menos a qué tiempo corresponde? O sea, no sé, en segundos o cómo tomas este tiempo. Este tiempo ocurre, Bueno, ajá. según tengo entendido, es bastante corto. Yo creo que es mucho más pequeño que el orden de un segundo. No sé exactamente cuál es el número, pero sí es bastante pequeño si consideramos el inicio de la historia cosmológica. Ah, ok. Entonces va a estar dado por estos parámetros, ¿no? Lambda, C, W, etcétera. O sea, vas a tener que variar estos parámetros acorde a los datos experimentales que hay. Bueno, lo que haces es que bueno, este valor que obtengo lo hago con el primero de estos parámetros que muestro aquí de slow roll, alcanza un valor cercano a 1. Entonces, perdón, con eso calculo el valor del campo al final de la inflación. Y luego lo que hago es que tengo otro parámetro, que es el número de e-falls. Y lo que hago es que sabemos que este número debe de ser de aproximadamente 60, 50, 60. Entonces variamos ese número y en base a eso obtenemos el valor del campo al principio de la inflación. Ok, gracias. Sí. Entonces, como les estaba diciendo, entonces comparamos los resultados con los resultados que obtengo analíticos del índice espectral escalar y el cociente tensor escalar con los observados por el satélite Planck, y son aquellos que son consistentes, que entran dentro de estas regiones de probabilidad. Entonces podemos considerarlos como que son modelos válidos para explicar la inflación. Entonces, también podemos hacer una comparación de cómo se ve cómo cambia los resultados cuando cambiamos estos parámetros. Entonces, observamos aquí que para valores en los que cuando lambda aumenta, entonces tenemos que el cociente tensor escalar disminuye, y también que cuando cambiamos el valor del número de e-falls, entonces nuestra gráfica prácticamente se mueve pues a la derecha o a la izquierda. En este caso aumenta cuando el número de e-falls también aumenta. Entonces, para lambda igual a 1, pues observamos que estos resultados son consistentes con los que observamos normalmente con Starobinsky, porque tendríamos el valor de A igual a 1 y lambda igual a 1, que son nuestro potencial de Starobinsky normal. Vemos también que cuando lambda es
bastante, bueno, lambda crece, entonces el valor del cociente tensor escalar disminuye considerablemente. Bueno, aquí les resumo un poco sobre lo que les he platicado muy brevemente acerca de mi trabajo. Primero que nada, pues el objetivo principal de nosotros era estudiarlos como modelos inflacionarios y pudimos obtener para cada uno estos índices espectrales que nos permitieron comparar con las observaciones. Vemos también que el que resulta más consistente con lo que se observa, pues es el modelo de Starobinsky. Este modelo, como les mostré un poco, viene de una teoría de FDR, de gravedad modificada, pero mediante una transformación conforme es posible estudiar este modelo como un campo escalar estándar de una manera mucho más sencilla. Algo que no mencioné por ahí es que también es posible estudiar la FDR sin campos escalares estándar. Entonces ahí, ese marco, trabajar ahí se conoce como el marco de Jordan y es mucho más complicado que trabajar directamente bueno, todos sabemos que es mucho más complicado que trabajar con un campo escalar estándar, pero en el caso particular del modelo Starobinsky y hasta cierta aproximación, las observaciones, los resultados, es decir, el índice espectral escalar y el cociente tensor escalar, son aproximadamente iguales que los que se observan con un campo escalar estándar. Esto significa que al menos mediante inflación y para el caso, al menos el caso de Starobinsky, no es posible para nosotros diferenciar entre esta FDR y un campo escalar estándar con un potencial de Starobinsky. También les platico un poco acerca del problema que existe para el caso del campo taquiónico, en el que pues, el mínimo se encuentra en infinito y sí nos puede describir inflación, pero para etapas para etapas después, como es la etapa de recalentamiento, pues tendríamos problemas porque no conocemos el mecanismo por el que podría ocurrir este decaimiento hacia la radiación. Entonces, como les mostré por ahí en los parámetros, en las mediciones de la inflación taquiónica, estos parámetros no dependen directamente de los parámetros del potencial, de las constantes que aparecen en el potencial, como son T1 y B1 que aparecen por ahí. También esto que parece muy bueno para nosotros, como es poder pasar de una acción complicada como una FDR a una acción de un campo escalar estándar, pues tiene ciertas condiciones sobre nuestras Fs. Pues vimos que para que pueda ocurrir esta transformación necesitamos que la primera derivada sea mayor que 0 y que la segunda derivada sea diferente de 0. Algo más que les platiqué un poquito fue que esta modificación que realizamos al potencial de Starobinsky, pues modifica también nuestra masa del inflator, modifica la curvatura y nos permite, si queremos modelar de una manera en que el principio de la inflación pues ocurra que ocurra prácticamente cuando en los tiempos de Planck aproximadamente. Entonces, también observamos, les mostré las gráficas para los valores de estos parámetros que son compatibles con las observaciones realizadas por Planck. Entonces, vemos que no todos estos modelos son compatibles, pero en general también les mostré cómo esta gráfica cambia cuando cambiamos uno de estos valores. Como un trabajo futuro, hay bastantes maneras de extender este trabajo que he realizado. Primera es tratar de responder pues, la pregunta de qué manera podría ocurrir la etapa dominada por radiación
para el caso de la inflación taquiónica, de qué manera ocurriría ese decrecimiento, o si agregando otro tipo de inflación después de esta inflación taquiónica, podríamos explicar estas etapas siguientes. Podríamos estudiar también, les dije que este modelo taquiónico pues proviene de la teoría de cuerdas, entonces podríamos estudiar otros modelos que provengan de aquí. O también yo les mostré una F que es bastante sencilla, es un modelo en el que la F pues depende del escalar de Ricci únicamente, pero puede depender también del tensor de Ricci o del tensor de Riemann. Podríamos estudiar bastantes términos bastante más complejos que el que les he mostrado aquí, pero en particular el modelo de Starobinsky es bastante estudiado porque, como vimos, estas observaciones son bastante consistentes con lo que se observa en la radiación cósmica de microondas. Entonces, creo que hasta aquí es un breve resumen de lo que he trabajado. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Hansel. Yo sí. Sí, Yo sí, también sí, tendría, pero me espero. Ah, vale. Gracias, Abraham. Qué amable. Sí, sí, Te quería preguntar un poquito sobre estos parámetros de flujo de horizonte, o sea, como cuál es la motivación, porque como que los de slow roll, pues sí veo como que el potencial le gana a la parte cinética por aquello de que va rodando relativamente despacito, pero en esto del flujo de horizonte no, como que no entiendo por qué el nombre. Bueno, como yo lo entiendo, pues resulta que es una manera de ver la evolución de nuestro factor de escala. Y como vemos aquí, pues resulta que estos términos también están relacionados con nuestro potencial, con nuestro término cinético que aparece por ahí. Entonces, la motivación principal es tener una forma pues estándar en que no necesitemos un campo escalar estándar para obtener parámetros que nos lleven a inflación. Entonces, por ahí es la motivación de estos términos. Este flujo, lo que pasa es que este factor de escala, bueno, no aparece directamente el factor de escala, sino lo que se conoce como el horizonte de Hubble. Entonces, por ahí aparece ese término que aparece aquí de H, es 1 entre el factor de escala. Sí, sí. Ya. Ok, y como que también, bueno, como que tienen mucha cara de la epsilon y la eta usuales, ¿no? El epsilon 1 y el epsilon 2. Sí, Entonces, pero como... si tratamos, bueno, yo lo hice, si tratamos directamente con el campo taquiónico, resulta un poco complicado lidiar con toda el álgebra que aparece por ahí, y pues es más directo. Ah, ok. Pero entonces sí debe haber como un límite que pueda yo tomar donde coincidan o algo así, ¿no? Sí, así es. Sí, Okay, si estos parámetros, epsilon 1 y epsilon 2, son menores que 1, entonces los parámetros usuales del low roll también son menores que 1. ok, y el regreso ya no se vale. Y al regreso no se vale. Pero si se Ya. cumplen estos, entonces sí. Ok, Tenemos o sea, la inflación del low roll. ya, bien. Ok, y la otra pregunta que tenía era sobre las Fs de Rs. Sí. Nos decías que para poder pasar al otro marco donde se veía como un campo escalar usual, necesitabas que la primera derivada de la f de R fuera positiva y que la segunda fuera no cero. Ajá. Y como mi pregunta es como que es esas dos condiciones, ¿qué constricción pondrían sobre la geometría del espacio-tiempo? O sea, ¿cómo se vería más o menos una métrica ahí o sí, si sería un espacio plano, si tendría que tener curvatura, no sé. Yo también tenía esa pregunta. Es que esas condiciones son sobre Sí. la F, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, más bien tendrías como un polinomio en términos de R, ¿no? O algo así. Ajá, sí, el término lo más sencillo pues es tomar un polinomio.
Pero, bueno, yo ya me intrometí, yo también tenía esa pregunta, Ajá. pero ¿se pueden pensar como en soluciones a esas ecuaciones de movimiento que salgan como unas ecuaciones de Einstein, digamos, pero generales? ¿O en una extensión de eso o algo así? Ah, sí, o sea, no sé si te refieres a eso, pero ¿te refieres a tratar directamente con esta FDR? ¿O cómo? Sí, o sea, la geometría de fondo que habría es un poco también lo que preguntó Miguel. Ajá. Em, Ah, ¿cómo? a ver, tú dime, Miguel, si es más o menos lo que también pensabas. Eh, Dale. esa, en la ecuación 41, tú Ujú. tienes una FDR, Sí. pero la tienes restringida y entonces puedes escribir ahí una FDR fácil, digamos, o una FDR difícil que cumpla las condiciones que le pediste. O sea, que Ujú. te va a dar como un escenario inflacionario, ¿no? Y, y entonces te va a quedar una función de R, digamos, escógete una fácil o difícil, la que quieras, Ujú. preferencia a la fácil. Y mi pregunta sería, ¿se pueden resolver esas ecuaciones de movimiento? ¿O son equivalentes a Einstein? O, ¿O si son más que Einstein? ¿O qué? Yo tendría un poco esa pregunta. No, serían unas ecuaciones más a ver, espérame, porque, o sea, sobre el marco de Jordan o sobre el marco de Einstein. En el marco de Einstein, diría yo. Ah, no, en el marco de Einstein, pues tendríamos las ecuaciones de Einstein usuales. ¿No importa la F que te escojas? ¿O el problema está hecho para que te salga eso? No, eso no me queda claro. O sea, eh, tenemos una acción original, que es la FDR. A partir de aquí, tú puedes obtener ecuaciones de campo. Ya no serían las ecuaciones de Einstein usuales, pero puedes obtener pues las ecuaciones de campo que dependen de F y aparecen otros términos ahí muy más complicados. Mediante esta transformación que yo le pido, o sea, me concentro en los modelos particulares que cumplen estas condiciones, llego, perdón, llego a esta acción que es la acción usual de Einstein y entonces puedo obtener las ecuaciones de Einstein usuales. Ya, ajá, es que como que también ahí va un poquito mi pregunta en la Ujú, ecuación 43. O sea, ujú, tienes la G tilde, que es una transformación conforme de la G original. ujú. La G original sería la métrica de tu universo cuya acción de Einstein-Hilbert es la FDR, ¿cierto? La ¿O estoy G, pensando mal eso? la G sin tilde es la acción original, la de marco de Jordan, y la Ajá. acción con la tilde, digo, perdón, la métrica con la tilde es la métrica del marco de Einstein, donde aparece esta R normalita. Ajá, ok, entonces es Ujú, como decir que Friedman-Robertson-Walker es una transformación conforme de la métrica de tu espacio donde la acción es esa FDR. ujú. Sí, lo que haces es en el caso que quieras ver esta comparación que hay entre las dos, Ujú. pues sí, sí aparece por ahí un factor conforme y supones que las dos métricas tienen la forma de Friedman-Robertson-Walker. Ujú. Sí, es que justo como que Ujú, mi duda era de que se me hacía tal vez, mm, que no se me hacía tan natural que una ujú. geometría con las condiciones que le pides a la F siga siendo compatible con admitir una métrica a la Friedman-Robertson-Walker. Es como que esa es mi duda. O sea, cómo. Mm, sí, es que no sé cómo plantearlo de una mejor forma, perdón, pero sí, o sea, es que se me hace que pues con la FDR que tú dabas, pues te quedaba algo así como que la derivada era como proporcional al Ricci, ¿no? Entonces era como pedir que el escalar de Ricci fuera siempre positivo. Ujú, ujú. Sí, también mi pregunta iba un poco por ahí, o sea,
como que las condiciones que le pones a la FDR la restringen a hacer algo como tipo Friedman Robertson Walker o algo así, ¿no? Sí, O- sí, bueno, en todo momento esa es la única métrica con la que tratamos. O sea, siempre en ambos Sí, sí. marcos, aunque trabajemos con ambos, sí suponemos que en ambos marcos hay Friedman Robertson Walker. Sí, como que mi pregunta es, ¿cómo estar seguro que Friedman Robertson Walker sigue siendo solución a las ecuaciones de campo modificadas por la FDR? Ah, bueno, ahí lo que hacemos es que comparamos en ambos modelos, en ambas métricas. Te digo que lo que queremos es que en ambas ocurra lo mismo y vemos de qué manera se tendría que transformar para que tenga la misma forma en los dos marcos. O sea, pero nosotros somos los que buscamos que sean que los dos tengan esa forma. Ya, Ujú. ok, entonces sí está ahí. Bueno, sí, sí, sí entiendo más o menos ya la Sí, sí, sí. motivación, pero sí tenía como esas dudas así más Ujú. hacia el lado geométrico. Sí, Pero sí, ok. sí. Y mi última pregunta era, que si en la parte, ya al final de cuando Ajá. presentaste los resultados de FDR, había una condición de pedir que el campo fuera mayor a cero y otra donde no. Y Sí. como que ahí no sé si me perdí un poquito o sea, cuál es más relevante que el otro, o sea, físicamente. Si es más Mm, importante pedir que sea positivo o no mucho. como yo lo entiendo, podemos pensar que son como medidas de constantes, como medidas en base a constantes fundamentales los campos. Entonces, por ahí podríamos pensar que en tomar únicamente el caso positivo, pero no hay una restricción tal cual que nos diga que debemos de tomar únicamente uno. Lo que pasa es que quisiéramos restringir un poco los valores en los que es válido la inflación. Entonces, por eso tomo un caso en el que únicamente tomamos el lado positivo y un caso en el que no. Ah, ok, Ujú. bien. Muchas gracias, Hansel. Ya Sí, sí, creo sí. que son mis preguntas. Gracias. Sí, sí, sí. No, gracias a ti. No sé si alguien más quiera preguntar otra cosa. Yo ya pregunté en medio de lo que preguntabas. ¿Mm? Sí, no sé, si Omar, Joaquín, Esaú, alguien tenga algo más que decir. Yo me perdí casi al inicio, entonces estuvo interesante, o sea, sí fui entendiendo bastantes cosas, pero no es tanto mi tema. Pero, ¿te interesaría que te explicara un poquito? Creo que es bastante material, o sea, te digo que sí entendí como el Ujú, desarrollo, pero sigo, o sea, siempre escucho métrica de Friedman Robertson Walker y cosas así, pero ujú. nunca he entendido bien de dónde sale eso, como todo el fundamento detrás. Eso es lo que me falla. Y, Mm. Sí, la motivación, pues es que en la métrica de Friedman es, es que podamos modelar el universo de tal forma que luzca bastante homogéneo e isotrópico. Esa es la motivación principal de Friedman Lemaitre Robertson Walker. Entonces, podríamos decir aquí que esta es la parte espacial de la métrica. Entonces, esta evoluciona de la misma forma en todos sus lados, de un factor de escala que aparece por aquí. Entonces, ok, digamos, esa parte espacial, entonces, te digo que evoluciona de la misma forma para dar lugar a esa homogeneidad y isotropía que observamos hoy en día. Cada que aparece por aquí, pues depende de cómo sea nuestra geometría espacial. Hoy en día sabemos que es aproximadamente plano nuestro universo. ok, Ujú, vale, gracias. ujú.
¿Alguna otra pregunta? Más preguntas. Ujú. Como parece que ya no hay más preguntas, pues de nuevo muchas gracias. Sí, No, A mí, gracias a a ustedes. mí me queda no sé. una última duda con eso de la FDR. Sí, sí, sí. Es que haces ahí un truco para cambiarte la FDR a un campo escalar. ¿El de Pero, 42 o el otro? ajá, sí, o sea, sí, en 42 ahí empiezas el truco para llegar como a 45, ¿no? Ajá, sí. Pero 42 tiene 41 y un truquito ahí de poner una F prima o algo así, ¿no? Sí, Un sí, sí. auxiliar, un campo auxiliar. Pero, ¿qué pasa con los grados de libertad? ¿No tienes como 10, no, son un montón de grados de libertad de gravedad? Y de pronto tú pones solo un campo escalar ahí Ujú. y no me Sí, queda bueno, claro lo que dónde pasa es se que guardaron todos. este campo podría decirse que no es dinámico, es nada más un como artefacto que nos ayuda a pasar al otro marco. Lo que pasa aquí es que la ecuación, si obtuviéramos la ecuación de movimiento de G, tendríamos que siempre y cuando la segunda derivada sea diferente de cero, entonces R es igual a G. Y si nosotros sustituimos aquí G igual a R, entonces vemos por aquí que esto se anula y obtenemos la acción original. Entonces, prácticamente no tenemos como tal una variable dinámica cuando agregamos ese campo. Sí, no, entiendo eso, de que sí no mete más grados de libertad. Pero en Ujú. 41, digamos, en 41 tú tienes una acción con un montón de grados de libertad, ¿no? Tantos como Einstein, Hilbert, digamos. Ujú. Eh, y luego en 45 tienes como un grado de libertad, pero tienes otra métrica ahí de fondo, ¿no? ¿Esa métrica es dinámica? No. Esa métrica es... Es que en 41 Ajá. R es la R de la esa G, ¿no? Es En el Ricci que 41, viene de sí, esa sí, G. sí, sí, sí. Sí, la Y la que 41 es la R de esa G. Entonces, en 45 acabamos con una G y una R que se transforman. Bueno, la R no la escribí por aquí, pero igual mediante la transformación conforme se transforma Oh, muy claro. Entonces, la G también se transforma. Pero lo que hacemos para no tratar directamente es que también suponer que esta G se comporta como una métrica de Freeman-Robertson-Walker. ya veo. Ujú. De hecho, ahí, bueno, por aquí se ve pues va a ser conforme o sea, es lo que hacemos, ¿no? Conforme la métrica de Freeman-Walker. Entonces, va a aparecer por ahí un término que multiplica pues, a toda mi métrica. sí. Sí, pero justo quedan grados de libertad empaquetados en la G tilde también, no solo en el fin, ¿no? Ujú. Bueno, sí, como yo lo entiendo, supongo, sí. Ok. Es dinámica, ¿no? Hasta que ya te pones a estudiar inflación, pues dices, bueno, pues tengo que fijar el fondo y ya Sí, se sí, llama sí. Friedman Robertson Walker. Ajá. Sí. Sí. Está interesante esa acción 45 porque es dinámica por la G tilde, pero no tiene un término de Hilbert, de Einstein-Hilbert usual, ¿no? No, sí, ¿no? Es la R. Ah, Sí. pero esa R se escribe en términos de esa phi, ya entiendo. Sí, sí No, es pero justo justo nada. ese R no es usual, ¿no? Ese R no son las derivadas de la G como suelen ser. ¿Qué es No, esa sí, R? sí, ¿No? ¿no? O sea, Sí, es sí, tal sí, son cual. las derivadas de la G tilde. Sí. Oh, Ujú. no, tienes este otro término de segundo. ¿Qué es ese término segundo? Entonces es un campo escalar acoplado. Oh, ajá. Un Oh, campo ya escalar entiendo estándar. mejor. Sí, no había entendido muy bien de eso, ya. Es el Ujú. acoplamiento mínimo. Sí, Ujú. Sí. sí, claro, ya. Oh, Sí, es como que quítale las tildes y es lo de siempre, el campo escalar mínimamente acoplado, Ajá. ¿no? Sí, y no lo mostré por aquí, pero al menos en los resultados de índices espectrales, se obtiene para el caso de Stravinsky,
se obtiene lo mismo para ambos, si tratamos con ambos marcos. Oye, entonces, en 45, ¿qué pasa si yo no hago nada de lo que tú hiciste y yo digo, yo inicio con mi acción de Einstein-Hilbert usual, el primer término de 45? Ujú. No hay tildes, porque yo no hice ningún truco. Yo Sí, sí, inicié sí. con Einstein-Hilbert usual y luego Ujú. digo, le voy a comprar un campo escalar y le pongo el segundo término que tú le pones. Ajá. ¿No me va a dar lo mismo que los resultados que tú tienes? Sí, 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 es lo que digo. Ajá. Mm, Que al final de cuentas esta FDR da los mismos resultados trabajarla directamente que hacer directamente con un campo, con un potencial. De hecho, por eso después en mi trabajo, pues prácticamente me quito esas tildes y todo porque me daría lo mismo trabajarlo así. Sí, claro. Ujú, ok, bueno, ujú. está bien, gracias. No, gracias a ti. ¿Tienen más preguntas? ¿Alguien más? Yo ya estoy satisfecho. Bueno, si no tienen más preguntas, te agradecemos, Hansel, por haber preparado tu presentación y exponernos. Estuvo Sí, muy muchas gracias interesante lo que a has estado ustedes. estudiando. Sí, gracias por la invitación. Sí, no, Y al contrario. bueno, como saben todos, en la siguiente semana habrá otro seminario, todo el mundo está invitado. Creo que Miguel sabe de qué van a hablar. ¿Tú sabes, Miguel? Ah, claro, nada más déjame, déjame intentar acordarme un poquito. Es Si no, yo lo checo rápido, yo te digo, no sé, aquí lo tengo, nada más. Eh, Toca Yaito Olivas, que nos va a hablar de holografía. vale, pues están todos invitados. Holografía es un tema muy interesante, probablemente más loco que lo que vimos hoy, Sí, pero, pero sin duda interesante. Entonces, pues muchas gracias por participar y venir. sí, muchas gracias a todos. Hasta Y luego. gracias, Hansel. Gracias, Chao. Muy buena Hansel. Hasta plática. luego. Gracias, Hansel. Gracias, Hansel. Nos vemos. Sale, hasta luego. Ya no Pues estamos ya en vivo. está. Ah, no sé que tener en vivo, ¿no? Aguántame tantito.